Al segundo módulo de este curso sobre diabetes y prediabetes vamos a hablar de la evaluación inicial y el diagnóstico del paciente con diabetes. Primero recordar qué es la diabetes. La diabetes es una alteración metabólica de múltiples etiologías caracterizada por hiperglucemia crónica, el cual lleva a trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas, lípidos y proteínas, y son causadas por defectos en la secreción y acción de la insulina. Finalmente, a lo que lleva la diabetes es a complicaciones crónicas que llevan a mortalidad en el paciente que sufre. Estas complicaciones crónicas de la diabetes son propias de esta enfermedad y se pueden presentar en el ojo, conocido como retinopatía diabética, en los riñones, nefropatía diabética, y en cualquier nervio central o periférico conocido como neuropatía diabética. Las alteraciones fisiopatológicas detrás de estas complicaciones son propias del paciente con diabetes. Es decir, solo la persona con diabetes puede presentar retinopatía diabética, solo la persona con diabetes puede presentar nefropatía diabética y solo la persona con diabetes puede presentar neuropatía diabética. Sin embargo, las personas que sufren esta grave enfermedad, como es la diabetes, también tienen incrementado el riesgo de complicaciones macrovasculares, como la enfermedad cerebrovascular y la cardiopatía isquémica. Si bien es cierto que no son enfermedades propias de la diabetes, como les indiqué, el riesgo es mucho más alto de que una persona presente cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular cuando tiene diabetes que cuando no la tiene. Esto hace entonces que haya dos tipos de complicaciones crónicas de la diabetes, las llamadas microvasculares y las llamadas macrovasculares. En la pantalla tenemos las complicaciones crónicas microvasculares, retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética. ¿Por qué se llama microvasculares? Es porque el vaso sanguíneo que está afectado solo se podría ver al microscopio o utilizando algún tipo de lente de aumento. En cambio, en las complicaciones macrovasculares, los vasos sanguíneos afectados serían por lo menos teóricamente visibles a simple vista. Teóricamente, porque si un paciente sobrevivió a un infarto, no le vamos a ver las coronarias en ese paciente vivo, pero si hiciéramos una autopsia, una necropsia, un estudio tisular, a simple vista podríamos ver las placas de ateroma obstruyendo la circulación sanguínea en estos vasos. Entonces esto hace que si el vaso sanguíneo que está afectado podría verse a simple vista, dicha alteración sería una complicación macrovascular, y si no podría verse sería una complicación microvascular. Repito, las complicaciones microvasculares además son propias de la diabetes, no se presentan en otra persona que no tenga diabetes y son la retinopatía, nefropatía y neuropatía diabéticas. Mientras que las complicaciones macrovasculares son la enfermedad cerebrovascular y la cardiopatía isquémica. Lo primero entonces es saber en qué riesgo tiene mi paciente de desarrollar esta enfermedad diabetes. Todas las personas tenemos una probabilidad de desarrollar diabetes. La diabetes, como veremos más tarde, está producida por trastornos relacionados a la obesidad. La probabilidad de que una persona tenga diabetes se correlaciona con el peso que tenga más los antecedentes familiares. Una persona con gran cantidad de antecedentes familiares de diabetes, madre, padre, hermanos, tíos, primos con diabetes, solo con un pequeño exceso de peso, con un índice de masa corporal de 30, 31, 32, va a desarrollar diabetes. Mientras que una persona sin antecedentes familiares conocidos de diabetes difícilmente va a desarrollar diabetes, requeriría un exceso de peso muy alto, un índice de masa corporal de 40, 50. El pequeño problema es que más de la mitad de las personas con diabetes no está diagnosticada. Entonces, cuando uno piensa en el paciente, si es que tiene probabilidad de presentar diabetes, tendría que preguntarle los antecedentes familiares, pero pueden haber muchos familiares con diabetes no diagnosticados, familiares con diabetes oculta. Es entonces que hay que buscar otros factores de riesgo para desarrollar diabetes. Como vimos en el módulo de prediabetes, la enfermedad diabetes tiene una mayor frecuencia mientras aumenta la edad, y es por eso que es uno de los factores de riesgo más importantes. Además, el exceso de peso medido por índice de masa corporal o por perímetro de cintura también es un alto predictor de diabetes. Si mi paciente tiene exceso de peso, y más aún si es que ese exceso de peso está en el abdomen medido por la circunferencia del ombligo, en la cintura medida por el ombligo, entonces mayor el riesgo de diabetes. El tratamiento para la diabetes es el ejercicio porque disminuye de peso, es decir, que si una persona no hace ejercicio, es sedentaria, entonces tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes. Como la diabetes está causada por el exceso de peso, entonces los hábitos de vida
no saludables que llevan aumento de peso aumentan el riesgo de diabetes. Y no solo de diabetes, sino de hipertensión y colesterol alto en la sangre. Entonces las personas con hipertensión tienen seguramente un riesgo más elevado de desarrollar diabetes por el exceso de peso que tienen y que les ha llevado a tener esta primera enfermedad como la hipertensión. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Lo primero que hay que recordar es que el diagnóstico de diabetes requiere de la medición de glucosa venosa. No sirve en la determinación de glucosa capilar, puesto que esta tiene una gran variabilidad. El primer criterio de diagnóstico siempre es la glucosa venosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro con el paciente con ayunas por lo menos de 8 horas. Recordar que esta glucosa tiene que ser venosa y un valor tan bajo como 126 o 127 ya es suficiente para hacer diagnóstico de diabetes. Otra prueba utilizada es la glucosa venosa a las 2 horas de realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa cuando este valor supera los 200 miligramos de decilitro. Pero hay que recordar que la glucosa de la prueba de tolerancia oral se tiene que medir después de que el paciente haya ingerido 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua tomado a temperatura ambiente en 2 minutos. Es decir, que nos sirven las pruebas en las cuales se envía al paciente a comer, porque cuando un paciente se le envía a comer, a desayunar probablemente, podría ingerir una cantidad variable de glucosa, es decir, habrá pacientes que coman un desayuno que tenga 50 gramos de glucosa, otros 70, otros 100, otros 200, y no estaríamos utilizando un medio estandarizado. Con la dosis estandarizada de glucosa nidra disuelta en cantidad estandarizada de agua y tomada a una temperatura estándar en un tiempo estándar, entonces sabemos cómo respondería cualquier persona en el mundo ante esta sobrecarga. Es por eso que el diagnóstico de diabetes utilizando el test de tolerancia oral a la glucosa no suele ser muy ampliamente utilizado dado que es inconveniente. Recuerden que se requiere que el paciente esté en ayunas por 8 horas, se le extraiga la sangre para la glucosa en ayunas. Luego se le debe a tomar 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua tomada a temperatura ambiente en 2 minutos y luego el paciente tiene que estar las 2 siguientes horas en reposo relativo. Sentado probablemente puede leer alguna revista pero no tiene que caminar. Entonces, cuando se ha cumplido todas estas características en el test de tolerancia oral a la glucosa, se puede decir que tiene diabetes si el paciente tiene más de 200 miligramos por decilitro en esta medición a las 2 horas. Sin embargo, como les he indicado, es una medición bastante inconveniente dado todas las condiciones que se tienen que cumplir para realizar la prueba adecuadamente. Se puede hacer diagnóstico también en la emergencia. Es muy frecuente que el paciente llegue con síntomas de diabetes, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y se le mide una glucosa venosa al azar mayor o igual a 200. En este caso ya no importa si el paciente comió o no comió, si está en ayunas o no está en ayunas, pero el paciente tendría que tener algunos de estos síntomas: poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Un nuevo método de diagnóstico de diabetes es la hemoglobina glucosilada. Se ha establecido que una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5% establecería que una persona tenga diabetes. Pero el problema es que se tiene que usar un método estandarizado debido a que este análisis, la dosificación de la hemoglobina glucosilada es compleja y depende de muchas variables, tanto del laboratorio cuanto de los individuos. Antes de que se pueda utilizar en la hemoglobina glucosilada para diagnóstico de diabetes, tendremos que estar seguros de que la técnica que se empleó es una técnica estandarizada para el estudio de referencia. El estudio de referencia es el DCCT y el método de referencia es el HPLC. Entonces, si estamos seguros de que nuestro laboratorio tiene un método estandarizado para dosificar la hemoglobina glucosilada, se puede utilizar ella para el diagnóstico. Recordar que en realidad es mucho más cara que cualquier otro de los criterios diagnósticos que nosotros podamos utilizar y que no proporciona ninguna información precoz o adicional a la que podría informarnos la glucosa en ayunas o la glucosa post prueba de tolerancia oral. Los dos primeros criterios, es decir, la dosificación de glucosa venosa en el paciente asintomático, requieren confirmación con una segunda prueba que se puede hacer el día siguiente. Es decir, que si mi paciente viene a mi consulta con una glucosa de 127, le tengo que repetir una nueva glucosa en ayunas, podría pedirle una test de tolerancia oral a la glucosa también,
y si es que las dos pruebas me dan positivas, entonces hago diagnóstico de diabetes. No olvidar el punto de corte, es 126. No por tener 127 o 128 es que está cerca de la normalidad. No, de hecho la normalidad está por debajo de 100. Entonces hay que evitar menospreciar los diagnósticos mínimos 126, 127, 128 y más bien tratar de hacer el mayor tipo de diagnósticos, la mayor cantidad de diagnósticos posibles para así evitar las complicaciones a largo plazo de la diabetes. Entonces, una vez que uno tiene diagnosticada diabetes en un individuo, la siguiente pregunta que me viene es ¿qué tipo de diabetes tiene? Y en realidad nos han acostumbrado a pensar que existen muchos tipos de diabetes y pensar que la diferenciación es fácil y es rápida. En realidad lo único que tendríamos que recordar es que hay 4 grandes grupos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, como todo un grupo muy heterogéneo. La diabetes mellitus gestacional es aquella diagnosticada por primera vez durante el embarazo de una paciente. Generalmente se requiere tratamiento con insulina para estas pacientes, por lo menos durante el embarazo. Después de que pasa el embarazo, la azúcar suele regresar a valores normales y si es que no regresa a valores normales, pues hay que prevenir del desarrollo de la diabetes. Una mujer que ha tenido diabetes gestacional durante un embarazo corre el riesgo de desarrollar nuevamente diabetes fuera del embarazo o dentro de un siguiente embarazo. La diabetes tipo 1 se caracteriza por presentarse en niños y que requieren tratamiento con insulina, ya que la fisiopatología, la causa subyacente, la causa detrás de esta enfermedad es la falta de insulina. Entonces el tratamiento será aplicar insulina a estos pacientes. En la diabetes tipo 2 hay un déficit relativo de insulina, el cual se puede contrarrestar tomando medicación para mejorar el uso de esta insulina o incluso utilizar insulina. La diabetes tipo 2 cuenta por el 95% de casos de los pacientes con diabetes y se presenta casi siempre en edad adulta. Lastimosamente cada vez se ve más diagnósticos de diabetes tipo 2 en niños y eso se debe a la obesidad que se presenta en etapas tempranas. Entonces, diferenciar la diabetes tipo 1 de la tipo 2 puede ser relativamente fácil, ya que solo los niños suelen desarrollar diabetes tipo 1, pero la diabetes tipo 2, que era tradicionalmente una enfermedad de adultos, ahora también se puede presentar en niños con obesidad importante. En cualquier caso, la diabetes tipo 2 es la más frecuente y se relaciona siempre a un paciente con exceso de peso. Otros tipos de diabetes también pueden existir, pero su diagnóstico a veces es complicado y se lo debe reservar para el endocrinólogo. Estas son las otras causas de diabetes que pueden existir. Como ven, es una lista larga y bastante difícil de diferenciar. Para un médico no endocrinólogo es suficiente diferenciar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y a los otros tipos de diabetes probablemente pedir una consulta para un diagnóstico específico por el endocrinólogo. Sin embargo, de lo cual igual el tratamiento será más o menos similar al de la diabetes tipo 2. ¿Cuál es la fisiopatología detrás de la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es la hiperglicemia crónica, tener el azúcar alto en la sangre persistentemente. Esta hiperglicemia actualmente se conoce que tiene 8 causas subyacentes en las personas con diabetes tipo 2. Cada una de estas 8 alteraciones fisiopatológicas tienen en su esencia una alteración causada por el exceso de peso. Tradicionalmente se decía que la diabetes tipo 2 se debe a la resistencia a la insulina, pero se conoce que aunque es un evento central y muy frecuente en la persona con diabetes, no es la única alteración que se puede ver en las personas que sufren esta enfermedad. Las personas con diabetes tipo 2 pueden tener un incremento de la lipólisis en sus adipocitos y estos ácidos libres en degradación causan citoquinas que alteran el funcionamiento del páncreas y empeoran las complicaciones de la diabetes. Siempre que uno piensa en diabetes, piensa solo en la célula beta productora de insulina, pero también en las células alfa productoras de glucagón. En el páncreas, estas células alfa producen este glucagón que saliendo de aquí va al hígado y en el hígado estimula la liberación de glucosa, sea a partir de glucógeno o sea a partir de gluconeogénesis en este órgano, en el hígado. Entonces, finalmente es el hígado el que aumenta la secreción hepática de glucosa. Hay disfunción también de neurotransmisores que hacen que el cerebro del paciente con diabetes cambie y sea un cerebro obesógeno. El cerebro del paciente con diabetes es un cerebro que trata de consumir alimentos con la mayor frecuencia posible.
Esta disfunción de neurotransmisores también puede alterar directamente a las células de nuestro cuerpo, evitando que haya una acción adecuada de la insulina sobre todas las células de nuestro cuerpo. Finalmente, hay una disminución del efecto incretina. El efecto incretina es la mayor liberación de insulina por parte del páncreas cuando se administra alimentos por vía gastrointestinal. Cuando hay distensión del intestino delgado por el paso del bolo alimenticio, este bolo alimenticio ejerce un efecto sobre la pared intestinal y secreta hormonas que van al páncreas y potencian, aumentan la secreción de insulina por parte de este órgano. En los pacientes con diabetes hay disminución de este efecto incretina, por tanto también se disminuye la secreción de insulina dependiente de cada una de las alimentaciones. Ahora, ¿qué hacemos con nuestro paciente con diabetes? Que puede llegar en diferentes estadios o en diferentes momentos de desarrollo de la enfermedad. Idealmente todos deberíamos diagnosticar pacientes con diabetes en estadios iniciales, probablemente mejor en prediabetes, e iniciar el tratamiento lo más tempranamente posible. Pero hay pacientes que ya llegan con obesidad mórbida o glucosas altas, e incluso pacientes que se diagnostica diabetes cuando ya ha presentado una complicación crónica como un infarto agudo de miocardio. Para guiar cómo tratar estos pacientes con diabetes existen múltiples guías de diferentes países, mundiales, asociaciones locales, regionales, internacionales acerca del manejo de la diabetes. ¿Por qué es tan importante el manejo de la diabetes? Para detener la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la diabetes dice que una vez que el paciente ha sido diagnosticado, la mitad de las personas con diabetes ya han tenido algún grado de complicación macrovascular, es decir, de cardiopatía isquémica o de enfermedad cerebrovascular. Y conforme pase el tiempo, se van a ir instalando y empeorando el riesgo de las complicaciones crónicas microvasculares tan pronto como va pasando los años del tratamiento de la diabetes. Recordamos entonces que la diabetes tiene complicaciones micro y macrovasculares. Las complicaciones microvasculares son propias de la enfermedad y son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Las complicaciones macrovasculares son enfermedades no propias de la diabetes, pero que se presentan con mayor frecuencia en las personas que sufren esta enfermedad, como la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica. ¿Qué está detrás de todo esto en el paciente con diabetes? Hay insulinoresistencia. La insulina que se secreta por parte de las células beta del páncreas del paciente con diabetes no ejerce su función en las células periféricas, es decir, en todas nuestras células. La función normal de la insulina es permitir el ingreso de glucosa a la célula. Cuando hay diabetes, la insulina se une a su receptor en la célula, en todas las células de nuestro cuerpo, pero la glucosa no entra, porque hay un defecto en la transcripción de esa señal. Es decir, la insulina se une a su receptor, pero no desencadena ninguna respuesta que permita la entrada de glucosa hacia las células. Entonces, esto produce la diabetes, pero este exceso de peso no solo lleva a la diabetes, sino que lleva a la hipertensión y a las alteraciones en los lípidos como la hipertrigliceridemia y el HDL bajo. La glucosa en sangre varía en el día, entre los días, entre los individuos. Este azúcar en la sangre sube y baja. Al tener valores tan variables, la dosificación de glucosa en sangre cuando uno ya está en el seguimiento de un paciente con diabetes ya no tiene tanto valor. Lo que se necesita es un promedio para evitar tomar los valores más altos o los valores más bajos de glucosa. En la sangre, normalmente el elemento más abundante son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos constituidos por hemoglobina tienen una afinidad para unirse a la glucosa. La glucosa se une en porciones de la hemoglobina y forma la hemoglobina glucosilada, que no es más que la glucosa unida en la hemoglobina. Mientras más alta es la glucosa, mientras más tiempo esté expuesta esta glucosa a la hemoglobina, mayor la unión y la formación de esta hemoglobina glucosilada. Es decir, que la hemoglobina glucosilada nos dice el promedio de concentración de azúcar en la sangre durante el periodo de la vida de ese eritrocito. Si recordamos que un eritrocito tiene una vida media aproximada de 90 días, quiere decir que la hemoglobina glucosilada es esta hemoglobina que ha estado expuesta a la glucosa durante 90 días. Nos dice el control de los últimos 90 días de azúcar en la sangre. El objetivo de control del paciente con diabetes es entonces reducir la glucosa en sangre medido por hemoglobina glucosilada. Para definir a qué valor quiere
queremos llevar a cada paciente en particular en cuanto a hemoglobina glucosilada, tenemos que tener por lo menos estos 7 aspectos que nos llama a considerar la Asociación Americana de Diabetes, ADA, y la Asociación para el Estudio de la Diabetes Europeo, o EASD. Ellos en el año 2012 establecieron este consenso conjunto en el cual hablan del manejo de la hiperglicemia centrado en el paciente. Ser más exigente en los pacientes que son más jóvenes, que recién se les ha diagnosticado, que tienen una esperanza de vida larga, que no tienen complicaciones crónicas, que tienen recursos suficientes para cualquier tratamiento y que están motivados para tratarse. Y que hay que ser menos exigente en aquellos que no cumplen estas condiciones. No solo porque no van a llegar a hemoglobinas glucosiladas más altas, sino porque el tratamiento puede resultarles deleterio. ¿Cómo se controla entonces al paciente con diabetes? Hay que controlarle con hemoglobina glucosilada cada 3 o 4 meses para establecer si el paciente está en objetivos de control glucémico. Mínimo 2 veces al año. Esto es, en el paciente que ya está controlado, que ha llegado a sus objetivos de hemoglobina glucosilada, pues lo mejor que podemos hacer es controlarle solo cada 6 meses para objetivar que siga en sus objetivos de hemoglobina glucosilada. Hay que hacerle control de la presión arterial periódico según su situación de salud, pero por lo menos en cada visita. Vigilar la obesidad, midiendo la cintura y el control de peso, y el electrocardiograma que se realiza a los pacientes con diabetes tipo 2 es una medida controversial, pero a pesar de todo se sugiere que sea anual en los pacientes asintomáticos. La cardiopatía isquémica es la causa de muerte de las personas con diabetes. Sin embargo, de eso, muchos estudios amplios no han demostrado que una realización de pruebas de esfuerzo más complicadas que el electrocardiograma detecten más pacientes que se logran mediante un electrocardiograma simple en el paciente sintomático, diferente de en el paciente sintomático. Hay que buscar las complicaciones crónicas de la diabetes, como el daño renal, que se mide por microalbuminuria y gasificación. Se para la conexión. Repetirle desde un poquito antes ¿Desde dónde sería? no puedes hablar. ¿Está? Sí, por favor. Gracias. Entonces, ¿cómo controlar al paciente con diabetes? Hay que dosificarle la hemoglobina glicosilada cada 3 o 4 meses o mínimo 2 veces al año. Esta frecuencia menor en los pacientes para realizar la hemoglobina glicosilada se realiza si ya se ha logrado llegar al objetivo de hemoglobina glicosilada que una persona se plantea para el control. La presión arterial debe medirse periódicamente según la situación de salud, pero más o menos en cada consulta médica, igualmente si es que se han logrado los objetivos de control de presión arterial, y más seguido si es que se tienen que intensificar el tratamiento, aumentar las dosis o la cantidad de fármacos que el paciente recibe. El defecto subyacente en el paciente con diabetes es la obesidad. Entonces hay que hacer medida de cintura y control de peso para los pacientes con diabetes en cada consulta. También se puede hacer un electrocardiograma anual en los pacientes con diabetes asintomáticos. Pruebas más complejas como electrocardiogramas de esfuerzo o ecodoppler o coronariografías no han demostrado fehacientemente detectar más pacientes con cardiopatía isquémica silente, asintomática, y por tanto no se aconseja, pero un electrocardiograma por lo menos anual se puede realizar en el paciente asintomático. También en el paciente con diabetes hay que revisar si es que hay daño renal. La evaluación de la función renal se hace mediante la creatinina para cálculo de clearance y la medición de la microalbuminuria en orina, que se debe de hacer por lo menos anualmente. También se debe hacer un perfil lipídico anual y fondo de ojo una vez al año. Hay que recalcar que el conocimiento de la enfermedad que tenga el paciente es una herramienta valiosa para este. Mientras más conozca el paciente acerca de su enfermedad, mejor va a ser la adherencia a su tratamiento y funciona casi como un fármaco más para el tratamiento de la diabetes.
darle al paciente información acerca de su enfermedad, de las complicaciones que podría llevarle la mala adherencia al tratamiento, tanto como las estrategias para controlar ese azúcar en la sangre, los cambios en el estilo de vida, es algo que siempre se debe mantener y se debe propugnar en la consulta del paciente que tiene y que sufre de diabetes tipo 2.